Ahorita empezamos, solo estoy enviando un mensaje. Hola Lick, buenas noches. Buenas noches, ahorita vamos a empezar. Ahorita empezamos, denme un minutillo. Bien, bien, es que estaban escribiendo menos sus compañeros de la otra sección para ponerse a las órdenes, porque parece que ellos tuvieron un problemita al día del examen, de que entraron un poquito tarde porque no tenían, ¿cómo se llama? El link, ¿verdad? Parece que el compañero se los mandó un poquito tarde. Bueno, ya tomé aquí, ya tomé el dato de los compañeros que se ofrecieron a apoyar. Sí, Sara. Perdona, licenciada, fíjese que casi yo, no sé si solo soy yo, pero que casi no se le escucha. ¿No me escuchan? Ahorita sí un poquito. Yo lo escucho. Yo sí lo escucho fuerte, claro. Sí, se escucha, licenciado. Primero sí, Sara. No. Viera de que yo pude entrar al examen hasta las como menos, bueno, como las 1:30 digo yo, porque tampoco pasaron el link, lo pasaron como 20 minutos después y yo entré como media hora, me dio nada más, o sea, sí terminé el examen porque sí lo logré terminar, pero sí solo media hora. Bien, vea, yo les decía a los compañeros de la otra sección que aun cuando el sistema pues manda que ya fueron algunos compañeros fuera de tiempo, porque así se vaya entregado fuera de hora, pero le dije que les iba a dar un margen porque tuvieron ese problema, ya muchos me escribieron al respecto. No sé qué le pasó al compañero que me estaba apoyando en eso, pero tenía que habérselos pasado a los de la primera hora, pues antes de las, ahí sí que a todos, porque era a la misma hora, todos a las 7, tenía que pasar, yo se lo pasé como unos 15 minutos antes para que a la hora que fuera lo tuvieran, pero algo ocurrió, pero no tengan pena, yo los que entregaron despuesito de las 8, 8 y 5, 8 y 10, yo he sido tolerable con eso. Espero ya el lunes pasarles sus notas porque hoy, después de la clase, voy a hacer el extraordinario y ya con todas las notas, entonces el lunes, primero Dios, ya se las subo a la cartera virtual. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bien, empezamos entonces. Nos toca hoy el tema de los órganos jurisdiccionales, o lo que es lo mismo, el organismo judicial. Cuando iniciamos el curso, recordábamos cómo está estructurado políticamente en nuestro país, es decir, sus órganos principales. Y mencionábamos al organismo ejecutivo en primer lugar, al legislativo segundo y al organismo judicial por último. Y estábamos claros en que cada uno tiene sus funciones específicas, pero hacíamos hincapié que el ejecutivo pues es ejecutar, ver que se cumplan las necesidades de la población, hospitales, carreteras, trabajo, todos esos que nos sobran en nuestro país en la actualidad. Decíamos que esa era la función del ejecutivo, buscando siempre el bienestar general de la colectividad. Hablábamos de las funciones del legislativo y mencionamos que la más importante que nos interesaba en ese momento era que le correspondía derogar y aprobar las leyes que nos rigen, ¿verdad? Y el judicial, entre las funciones, y quizá la más importante o la exclusiva, es la administración de justicia, ¿verdad? La resolución de los conflictos para que vivamos en paz, en armonía. Ya les decía que independientemente del sistema político, la administración de justicia siempre busca la paz, la armonía, la seguridad de todos los ciudadanos, es en palabras sencillas, la justicia social. Ya lo que suceda en la realidad, en la práctica común, pues, es otra cosa. Pero los principios que inspiran a los que se encargan de redactar nuestras constituciones o leyes superiores, siempre va en el bien común. ¿Es entendido eso? Pues, ¿qué podemos decir que son los órganos jurisdiccionales? Pues en lo más sencillo podemos definirlos como las instituciones que administran justicia, que resuelven los conflictos de los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución,
y demás leyes ordinarias vigentes en un país. Eso es lo que tenemos que tener presente. El organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, así como los demás tribunales que existen, que tienen como función máxima administrar justicia. Eso implica solución de controversias. Cuando hablamos de controversias es que hay un conflicto en que las personas no están de acuerdo. O sea, que habrá que resolver sobre el mejor acuerdo para vivir en paz y en armonía social. ¿Y dónde encontramos nosotros ese fundamento? Pues primero que nada en la Constitución. Las leyes máximas son las que establecen nuestro sistema jurídico. Queremos buscar dónde está nuestro fundamento. Pues en el caso de Guatemala está en la Constitución. Del artículo 203 al 222 constitucional. Apúntenlo por ahí. Organismo judicial encargado de administrar justicia, 203 al 222 de la Constitución. Además de eso está toda la ley del organismo judicial, desde el artículo 1, creo que hasta el 209 me parece que es el último artículo de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Y esa es la ley en la que estamos siempre utilizando, porque es la ley de nuestro organismo donde desarrollamos el 80 o 90% de la actividad de abogados y notarios. Claro, hay en el organismo ejecutivo, pues hay abogados, ¿no? Hay ahí asesores que son abogados, también en el organismo legislativo hay también abogados, algunos son diputados al Congreso de la República y otros son asesores, es decir, el título de abogado es indispensable para ejercer las funciones y en todas las instituciones del Estado vamos a encontrar abogados, pero principalmente en el organismo judicial. Recordemos un poquito lo que dice el 203 constitucional para que sigamos viendo lo que son los órganos jurisdiccionales. ¿Quién auxilia? Por favor, 203 Constitución. Buenas noches, licenciado Elizabeth. ¿Me le escucho, Elisa? Gracias, licenciado. Capítulo 4, Organismo Judicial, sección primaria, disposiciones generales, Constitución Política de la República de Guatemala. Elizabeth, perdone, Constitución. Artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Ok, gracias, licenciado. Artículo 203, Constitución Política de la República de Guatemala, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. ¿Continúo? Por favor. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Elisa. ¿Se recordarán ustedes que cuando leímos ese artículo de lo que es la función del organismo judicial, también leímos unos artículos de la ley del organismo judicial y les decía yo en aquella ocasión que razonaran o copiaran o a la par hicieran sus observaciones? ¿Se recuerdan ustedes qué artículos son los que les mencioné que había que tener presentes a la par de ese artículo 203 constitucional? ¿Quién se recuerda? ¿O quién lo tiene ahí apuntado? Buenas noches, artículo 51 de la LOC. Ese es uno de ellos, pero hay otro más. ¿Se recuerdan? A ver, yo les dije, ahí a la par, pongan ustedes los artículos que vamos a estar utilizando constantemente
y les va a ayudar a comprender mejor lo que es la función jurisdiccional y lo importante, lo que es la función de administrar justicia. ¿Quién se recuerda? Aparte del que acaba de mencionar, ¿quién fue lo que mencionó? ¿Magdalena o quién me hizo el favor? O Saraí, no vi quién me lo hizo, por favor, pero ¿quién se recuerda quién hizo esas observaciones? No va a decir que nadie. Artículo Porque 74. si no lo hicieron, ese es uno, pero antes hay otro antes de esos que, sí, Marvin, aparte del 57, hay otros artículos que yo le mencioné. A ver, no lo tienen por ahí, bueno. Artículos Entonces, 57, artículos 58 y 59, si estamos ahí, si serían 57, 58, 59, el 74. Sí, Elizabeth, exactamente, pero hay otro más que yo les recordé, es el artículo 51. Leamos el 51. Gracias, Melanie. 51. A ver, Melissa. Licenciado, perdón, el artículo 51 de la Constitución o del organismo. Ley del organismo judicial. Muy bien. Artículo 51, ley del organismo judicial. Dice, organismo judicial. El organismo judicial en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo imparte justicia, conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Gracias, Melissa. Quiere decir que no han ido apuntando. No ha hecho esa observación que yo les he recomendado. Eso les va a facilitar comprender mejor el tema y a la hora de un examen hacerlo mejor para ustedes, no para mí. Hagan esas sus observaciones. Y ya lo señalan algunos también el artículo 57. ¿Quién nos ayuda con el 57? Licenciado, buenas noches. Otra vez, artículo 57, ley del organismo judicial, justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Gracias, Elizabeth. ¿Y quién nos ayuda con el último, el 74? Sí, Sonia. Buenas noches, licenciado. Artículo 74, jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el Tribunal de Superior Jerarquía de la República. Gracias, Sonia. No se les olvide, ahí está, mire, eso es el organismo judicial. Administra justicia, resuelve conflictos y a través de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales, que ya lo hemos leído, que están en el artículo 58. Después vamos a volver al 58, de momento dejémoslo ahí. Bien, entonces establecido lo que es el organismo judicial o los órganos jurisdiccionales, en términos sencillos, son los encargados de administrar justicia, son los encargados de resolver los conflictos de las personas, son los encargados de velar por la paz y la justicia social, la seguridad jurídica también. Vamos a encontrar que tiene sus propios caracteres o características. La primera característica que vamos a encontrar es que son tribunales preestablecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que un tribunal funcione tiene que haber sido creado por una ley anterior. No podemos crear un tribunal hoy y va a conocer cosas que pasaron a partir de enero, no se puede. Tiene que estar preestablecido, es decir, antes de que conozca los casos ya debió haber sido creado. Y en el caso nuestro, ¿dónde lo encontramos creado? Pues en la Constitución. Ahí está claro. Es la Constitución la que señala al organismo judicial
que es el encargado de administrar justicia. Siglo 203, ya lo hemos leído, y que nos remite a los artículos 51, 57 y 74 de la ley del organismo judicial, y claro, relacionados con todos los artículos que hemos citado y que han tenido ustedes la ayuda de leerlos y de para que los entendamos mejor. Ese preestablecido lo encontramos definido en términos más simples en el artículo 12. Recordarán ustedes que les mencionaba el artículo 28, que es el derecho de petición, que todos los ciudadanos tenemos de pedirle el derecho al Estado que intervenga y resuelva nuestros conflictos. Pero también decíamos que como tenemos derecho a pedir, si estamos pidiendo en contra de otra persona, pues a ellos le asiste un derecho que se llama el derecho de defensa, que es su equivalente, que es el artículo 12. Pero también dice ese artículo 12 que los tribunales deben ser preestablecidos y también los procedimientos preestablecidos. Es decir, no puede una persona ser citada a un tribunal y no sabe cuándo lo crearon y cuál es el procedimiento al que se va a someter, o que va a ir a sentarse ahí afuera a esperar a que el juez o el magistrado disponga un procedimiento para hacerlo. No se puede. Leamos el artículo 12 para que comprendamos el carácter o característica de preestablecido. Artículo 12, Randy. Buenas noches, licenciado. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Gracias, Randy. Ahí mire, si llevaron la lectura, 2 veces señala la palabra preestablecido. El tribunal debe ser preestablecido y el procedimiento que se va a utilizar tiene que ser preestablecido, es decir, antes de. No se puede crear en ese momento. Hoy sería un problema, entonces creamos el tribunal y el procedimiento para juzgarlo hoy. No se puede. La Constitución tiene que establecer quién es el órgano encargado y desarrollarlo a través de la ley del organismo judicial. Pero además de eso, esas características nos señalan cómo se integran los órganos jurisdiccionales, es decir, la forma en que se nombran los jueces y los magistrados o se eligen. Y vemos que en Guatemala han habido y hay distintos procedimientos específicos para ellos. El primer procedimiento que se dio para elegir a los jueces y a los magistrados fue de elección popular, como lo que vamos a ver ya entre poquito en la radio, en la televisión y en todos lados las cancioncitas, ¿verdad? Y la invitación de que todos son los salvadores de Guatemala y que van a hacer lo mejor. Ya notaron, pues esa elección popular se exigió hace muchos años, más de 100 años, en el movimiento revolucionario de 1871, nuestro Rufino Barros. Ahí se estableció en la Constitución que iba a elegirse por el pueblo los jueces y los magistrados. El sistema pues, realmente fue un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Imaginen ustedes, hace 120 o 130 años atrás, un abogado iba a salir al interior del país, a los municipios, a las aldeas más lejanas, a pedir su voto. ¿Qué saben los campesinos del sistema jurídico? Si no sabemos nosotros nada de él, que estamos en esto, aprendiendo en esto, ¿qué pueden saber? ¿Qué pueden conocer en aquella época los campesinos a un candidato, a un abogado de aquellos años? Además no habían ni carreteras y las que habían eran malas. ¿A qué horas iba a ir un candidato que votaran por él porque quería ser magistrado? Fue un fracaso total ese sistema. Lo suprimieron pues porque no era el más adecuado. Además, si el candidato lograba llegar a un pueblo, pues nuestra gente ha sido analfabeta en los pueblos lejanos hasta hoy, que han tenido más acceso. Y tampoco el mejor, pero algo a nada. Pero imagínense ustedes, hace más de 100 años, el analfabetismo era terrible. ¿Qué sabían los pobres de ir a votar, de saber leer? Ni siquiera leer y escribir sabían. Imagínense eso. Ese sistema de elección instaurado a través del movimiento revolucionario de 1831 fue un total fracaso.
Pero también hay hubo nombramiento por el Ejecutivo, que esperamos que no vuelva. Este nombramiento por el Ejecutivo se dio cuando se daban los golpes de Estado. Quien asumía como jefe de Estado, o algunos hasta se autodenominaron presidentes, pues ellos ¿qué hacían en el momento de dar el golpe de Estado? Pues clausurar las funciones del organismo legislativo y también destituir a todos los jueces y magistrados y nombrar sus propios jueces y magistrados. También un sistema malo, pues, porque ese jefe de Estado, ¿a quienes iba a nombrar como jueces y magistrados? A las personas que andaban con él, que eran los de su partido o los de su corriente ideológica o sus amistades, o que participaban en su propio partido. Claro, ellos iban a ir a un congreso y a una corte, pues a resolver como ellos querían, no como lo exigía la Constitución. Por eso ese sistema, con nombramiento del Ejecutivo, ha sido uno de los peores y esperamos que no volvamos a un sistema de esos, porque no hace tantos años ya anduvimos inmiscuidos en golpes de Estado. Y ya no, esperamos que no vuelvan a ocurrir. También se da el concurso, que todo el mundo alaba que es el mejor sistema, porque en el concurso pues, se convoca a todas las personas interesadas que ejerzan la función de abogado y notario y que llenen los requisitos establecidos en la ley, que presenten su hoja de vida o su currículum, se les someten a exámenes, incluso hasta psicológicos, para ver su capacidad y sus problemas que pueda tener, y si aprueba, pues será elegido, nombrado magistrado juez. Es el sistema de concurso, pues, implica lo que se llama la ley de la carrera judicial. En el caso de Guatemala, como decimos, la ley de la carrera judicial se aplica más que todo a los jueces de paz y los jueces de primera instancia. Los magistrados ya es otra cosa, tanto de la Corte Suprema como de las salas de apelaciones, en que vamos a ver en un momento. Es decir, ese sistema tampoco ha funcionado como se ha querido. Esperamos que un día se dé sin mayores tropiezos. El otro es el nombramiento por el organismo judicial. Es decir, el organismo judicial puede nombrar. Sí puede en la actualidad, pero no puede nombrar ni magistrados de corte ni magistrados de sala. Únicamente puede nombrar jueces de primera instancia, jueces de paz y el personal auxiliar. ¿Quién es el personal auxiliar? Pues el juez. En un juzgado, aparte del juez, hay un secretario o secretaria, hay comisarios o comisarias, notificadores o notificadoras, oficiales. Ellos son el personal auxiliar, y la Constitución le permite a la Corte o le autoriza a la Corte que nombre a esos funcionarios. Leamos el 209 constitucional. ¿Puedo apoyarlo, licenciado? Sí, Elizabeth, gracias. Gracias. Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial, los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia. Gracias, Elizabeth. O sea que en Guatemala la Corte Suprema puede integrar el organismo judicial en lo que corre a los jueces de primera instancia, los jueces de paz y además lo que son los auxiliares. Y para eso veamos dónde están esos juzgados de primera instancia y dónde están esos juzgados de paz y juzgados de la niñez. En el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial establece cómo se distribuye los órganos para administrar justicia. Volvamos al artículo 58, por favor, pero solo vamos a ver del inciso F en adelante. ¿Quién me ayuda? 58 de la Ley del Organismo Judicial. Con gusto, licenciado. A ver, Carlos. A la orden. F, juzgados de primera instancia. G, juzgados de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas. H, juzgados de paz o menores.
y los demás que establezca la ley. Continúo. Si termine ahí, por favor. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Gracias, Carlos. Bien, eso es en cuanto a los jueces. Ahora veamos cómo se integra nuestro sistema en relación con los magistrados tanto de Corte Suprema como de salas de apelaciones. Primero que nada, vamos a ver los requisitos generales para ser magistrado de Corte Suprema y para ser magistrado de sala generales. Porque además de esos generales, para Suprema y para salas se exigen otros requisitos adicionales. A ver, Shirley, ayúdenos por favor con el 207 constitucional. Pero licenciado, sería 207, ¿verdad? Sí, 207. El artículo 207 constitucional, ¿verdad? Así es. Lo siento, licenciado, se me fue el internet, perdón. No tenga pena, Shirley. Aquí estamos. 207. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deban observarse, según la materia que se trate. La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos, partidos políticos y con la calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces le prestarán ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Shirley. Bien, algo importante acá y ustedes deben tener cuidado con eso. Ustedes pues van a ser abogados y notarios, primero Dios, en un lapso de unos 5 años de aquí en adelante, o 6, lo más, porque uno generalmente se gradúa entre 6 y 7 años. En ese lapso deben cuidarse, no involucrarse en problemas. ¿Por qué razón? Porque ahí ese artículo 207, además de señalarles que deben ser guatemaltecos de origen, dicen, de reconocida honorabilidad. Mucho cuidado con esa reconocida honorabilidad, porque es decir, que no han tenido problemas durante su vida, desde que cumplieron los 18 años en adelante. Entonces, les piden antecedentes penales, les piden antecedentes policíacos. Un momentito, Carlos. Entonces, mucho cuidado, si han trabajado en instituciones del Estado, les piden que den constancia de que no fueron sancionados en esos lugares, que no fueron destituidos de sus trabajos. ¿Sí? Mucho cuidado con la reconocida honorabilidad. Es un concepto muy difícil de manejarlo, es decir, hay personas que lo manejan de una u otra forma, pero en esencia es que ustedes lleven una vida correcta. Eso es un requisito muy importante, y hay que estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que no hayan sido sancionados ustedes por algún delito, y hay delitos que no les permiten ni siquiera graduarse nunca, como son delitos de falsedad, que les prohíben ser notarios. Si no ser notarios no se pueden graduar, por lo menos en San Carlos no se pueden graduar. Entonces cuídense desde ya para que un día sean ustedes jueces y magistrados, porque los que están hoy se jubilarán un día, tendrán que darle paso a las nuevas generaciones y son ustedes los que vienen atrás. En ese sentido, tengan cuidado. Esos son los ritos generales para ser magistrados y jueces. Ya vamos a ver, además de eso, los específicos para ser magistrado de corte y para ser magistrado de sala. Antes de seguir, ¿sí, Carlos? Carlos Magarín me pidió la palabra. No está Carlos por ahí, se nos perdió. Bueno,
Entonces veamos ahora Perdón, licenciado, es que no tenía el micrófono encendido. Disculpe. Diga. Dos preguntitas rápidas. Una, ¿dónde encuentro, dice, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito, con respecto a, me imagino, a lo de ser colegiado, abogados colegiados? No, dice, en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces de menores. ¿Dónde encontramos esas excepciones? Pues mire, ahí mismo le está diciendo que ¿quiénes son los jueces menores? Los jueces menores son los jueces de paz. Y lo que sucede es que en los pueblos, y más que todo los pueblos lejanos de la ciudad, pues los abogados no quieren ir a trabajar hasta allá. Bueno, ahora cambió, pues, pero hace unos años para acá, usted ya graduado de abogado, pues no le era atractivo en aquel tiempo ni el salario ni las condiciones. Ahora ya cambiaron, los salarios son mejores, el acceso a los pueblos ha cambiado, por lo menos las carreteras ya están en mejores condiciones, aunque hay unas que no. Pero esos son los jueces menores, los jueces de paz de los pueblos. Ahí no se exigía ese requisito. A veces estudiantes de derecho de los últimos años eran nombrados jueces de paz, y a veces ni los estudiantes de derecho de los últimos años querían irse porque ya están próximos a graduarse. Se llegó al extremo en los pueblos lejanos que se buscaba alguna persona que tuviera un título de educación media, bachiller o maestro, para que pudiera ser nombrado juez, porque nadie quería irse. Como le digo, no había algo atractivo, ni salario, ni condiciones. Hoy ya todo eso cambió, desde luego. Hoy incluso, si usted quiere entrar de juez de paz, hoy se sacan convocatorias y se prefieren a los jueces graduados, pues, a los que son abogados y notarios, aunque sean los jueces menores. Y en cuanto a los juzgados laborales, también en los lugares lejanos, donde hay tribunales de trabajo, tampoco era aquí atractivo para los abogados. Entonces nombraban también o estudiantes de derecho o personas con títulos de nivel medio. Pero eso, la Constitución del 85 para acá, ya pasaron más de 35 años y las condiciones han variado. En aquellos años, pues, los números de colegiados no pasaba cuando fueron la Constitución, no pasaba de 3,000 en todo el país. Hoy ya vamos más de 40,000. Entonces las condiciones ya cambiaron totalmente. Hoy muchos compañeros profesionales se van a donde los manden por la misma necesidad del trabajo de hoy, pero hoy hay filtros en la corte, ya no es que mire, yo me gradué y bueno, váyase, ¿no? Hoy si quiere usted ser juez, hay una escuela de estudios judiciales donde lo preparan para ser juez y compite con otros compañeros. Esos son los juzgados de trabajo menores que están en los pueblos, y los juzgados de paz. Aquí en Guatemala hay juzgados de paz, pero aquí todos los jueces son abogados, todos los jueces. Así es, Carlos. Bien, ahora veamos, ¿sí quedó satisfecho, Carlos? Carlos se nos pierde. Sí, licenciado, gracias. Como que se nos solo duerme, con respecto al... se nos duerme Carlos por ahí por ratitos. Bueno. Entonces, no, es que es el micrófono, disculpe. Bueno, no hay problema. Y con respecto al requisito de honorabilidad, con respecto a esto de la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hay jueces y magistrados. Esa es una lista que está ahí, que todos la conocemos y la vemos y sabemos qué pasa, pero como no es una lista nacional y como se aplica en la elección las leyes nacionales, entonces no lo van a tomar en cuenta, que pues podríamos decir que sería bueno tomar en cuenta eso, pero como no es nacional, si no, mire lo que pasa con los candidatos que han inscrito, que han tenido problemas fuera de nuestras fronteras, pero como no son los de aquí, entonces la gente que ejerce ahí no hace lo que uno quisiera, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad? Pero sí, eso, como digo, la honorabilidad es vital, ¿verdad? La honorabilidad es vital, y máxima en la función de administrar justicia. En las manos de los abogados, que mucha justicia está la vida de las personas, la libertad de las personas, su seguridad, su propiedad, mire todos los valores que juega esta noble profesión, ¿verdad? Y debería de tomarse en cuenta muchas cosas para la hora de nombrar o elegir. Bien,
Bueno, vamos ahora, entonces ya sabemos que los jueces de primera instancia y los jueces de paz con sus auxiliares los nombran, escuchen bien, la Corte Suprema de Justicia, ahí estamos claros. Y además debemos saber claros que tanto los magistrados de la Suprema, los magistrados de las salas de apelaciones, como los jueces tienen un periodo que es de 5 años. Ese periodo está también en la Constitución, es su fundamento en la Constitución, solo déjenme ver aquí el articulito que se me escapó de momento, el 208. En el 208 está el periodo en que tiene que ejercer sus funciones un magistrado y un juez. ¿Quién me ayuda? 208. ¿Sí, Mirna? Artículo 208. Periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley. Gracias. ¿Quién fue que me ayudó? Carol, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado. Bien, Carol. Entonces, estamos claros, el periodo es de 5 años. Se eligen los magistrados de la Corte Suprema, se eligen a los magistrados de sala y se nombran a los jueces de primera instancia por 5 años. Las personas, pues si quieren, pueden solicitar que sean reelectas, que son magistrados, y los jueces que sean nuevamente nombrados. Pero no hay obligación ni de la Corte nombrarlos nuevamente, ni del legislativo elegirlos nuevamente. Vamos a ver a cómo es que se elige o cómo es que se integra la Corte Suprema de Justicia. Bueno, primero que nada, además de esos requisitos que ya leímos, de ser guatemalteco de origen, de ser de la reconocida habilidad, estar en el goce de derechos civiles políticos, ser abogado colegiado. Aparte de eso, para ser magistrado de la Corte se necesitan unos, o deben cumplirse otros requisitos más, están en el 216. Veamos el 216. A ver, aquí una compañera que no pude dar la oportunidad en su momento. A ver, Mirna. Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Gracias, Mirna. Pues es lógico, ¿verdad? Es un tribunal, el máximo tribunal que administra justicia en el país. Pues debe ser una persona ya más sensata, y se supone pues que a los 40 años ya uno ha pasado una experiencia de vida y en la profesión con mayor razón. Y que también se requiere que tenga 10 años de experiencia profesional, o por lo menos un periodo magistrado de corte de apelaciones, que son 5. Pero como vamos a ver más adelante, para ser magistrado de sala de apelaciones se requieren también otros 5 antes. Entonces en realidad siempre siguen siendo 10 años. Pero no se les olvide, esto es para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 40 años y 10 de ejercicio profesional, o magistrado de sala un periodo completo. Ahora, ¿cómo se integra? ¿Cómo es que lo hacemos? Pues bien, se forma una comisión que se llama Comisión de Postulación. Esta comisión de postulación se integra de la siguiente manera. Pues primero que nada, los rectores de todas las universidades del país se reúnen y entre todos eligen una persona que los va a representar, un rector. Y hay una persona que va a formar esa comisión. Ellos disponen de cualquier universidad que vaya a integrar esa comisión. Pero de las que tienen facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales. Si una universidad no tiene facultad de Derecho y no tiene, o de Ciencias Jurídicas y Sociales, no puede integrar la comisión. Bueno, los rectores
Ahí van, designan uno. Después de eso, ven cuántos decanos hay. Aquí la clave son los decanos. ¿Cuántos decanos hay de las facultades de Derecho? En este último periodo que pasó hace más de 8 años, en ese último periodo habían 11 facultades de Derecho. Entonces habían 11 decanos. Esos 11 decanos van y forman la comisión, más el representante de los rectores, ya van 12. Se exige que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, al que pertenecerán ustedes después de que se gradúen, elija de entre todos sus 40 y pico de mil personas, 11 que los represente para formar la comisión. Pues ahí hay grupos que se forman y presentan sus planillas para que los elijan. Y alguna de las planillas es la que sale electa, pues pasa a formar parte de la comisión. Ya van 11 decanos, 11 del Colegio de Abogados y 11 y uno del rector, ya van 22. Pero además de eso se quieren otros 11 más, ya van 23, perdón. Necesitan otros 11 más, que son 11 de los magistrados de sala. Los magistrados de sala que están en funciones, que son 141 o 44 en el momento, de no decir el número exacto, ellos eligen 11, entre todos ellos eligen 11 y van a formar la comisión. Esa comisión está formada por 34 personas. Esos 34 miembros de la comisión convocan a elección, ¿sí? Lo convocan Diario Oficial, más todos los periódicos del país, para que quien cumpla con los requisitos del 207 y 216 presente su hoja de vida, o lo que es lo mismo su currículum, y ellos tendrán que revisarlo. Del número que presente, tienen que escoger solo 26. Esta última ocasión creo que pasaron de 1000, si no mal recuerdo, y de esos 1000 la comisión solo tiene que escoger 26. Esos 26 los manda al Congreso de la República para que el Congreso de la República elija 13. De ese 13, ya lo hemos mencionado, uno es presidente y los otros son vocales. Y el presidente lo eligen entre los 13. Lo sustituyen cada año. ¿Dónde encontramos esa comisión? En la Constitución, en el 214. ¿Quién me ayuda con el 214, por favor? Perdón, 215, perdón. 215. ¿Sí, Elizabeth? Buenas noches, licenciado. 215, ¿verdad? Sí, por favor. Permítame. 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Ahí estamos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de la universidad del país, quien la preside, los decanos de la Facultad de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelación y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución. La elección de candidatos requiere del voto por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las 2/3 partes, al presidente de la misma.
el que durará en sus funciones 1 año y no podrá ser reelecto durante ese periodo de la Corte. Gracias, Elizabeth. Ya vieron, ahí está la comisión, cómo se integra y cómo es que eligen dentro de los agremiados o entre los abogados que llenen los ritos 26. Es un trabajo bien difícil. Imagínense ustedes en una lista de 1000 candidatos, escoger 26 para llevarse al Congreso. Pues ya el Congreso ya le es más fácil escoger entre los 26 a 13, pero la comisión tiene un trabajo bien difícil. Entonces, en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, que se integra, reiteramos o repetimos, por un presidente y 12 vocales. En total son 13 miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay alguna duda en esa forma de elección? Bueno, entonces veamos ahora las salas de apelaciones o cortes de apelaciones y otros tribunales que se le llaman de igual categoría. Pues bien, aquí los magistrados de sala pues tienen requisitos un poquito más sencillos, bueno, en cuanto a la edad. Primero porque tienen que tener 35 años, no 40. Y además tienen que estar graduados por 5 años, no por 10, como exigía para la Corte. Y también se integra en igual forma por la comisión. Y de esa comisión se integra igual con un representante de los decanos también. Los mismos decanos eligen un representante de ellos para la Comisión de la Suprema y un representante también para las salas de apelaciones. Ellos designan de todos los que son a cualquiera de los decanos. San Carlos siempre ha estado ahí. Si no está en Suprema, está en sala de apelaciones, pero no es que sea obligatorio, sino que ellos lo designan porque es la única universidad nacional. El número de estudiantes pues es distinto de otras universidades y siempre ha ido de San Carlos. Algunas veces ha ido en la Comisión de Suprema y otras veces en la Comisión de Sala. Pues decía que también se integra con su representante. Aquí también están otra vez los decanos, los 11 decanos. Esos pobres decanos sí les toca duro porque están en las dos comisiones. Ya lo leímos que no se aceptan representaciones, es decir, no se puede mandar a otro que lo represente en la otra comisión, no, tienen que ser los decanos en forma personal. Entonces, ellos están en las dos comisiones. Además de eso, también se elige por la asamblea otros 11 miembros, la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Ahí encontramos que ya van otra vez 23 y 11 magistrados de la Suprema de los que están en funciones van a completar los 34, que son los que participaron la última vez. No sé si en este periodo habrán autorizado otras universidades, cambiará el número de la comisión. Pues ellos son los que también convocan a todos los agremiados que tengan más de 35 años y más de 5 años de ejercer la profesión para que participen, y ahí pueden participar también 1000, 2000, y de esos se elige según el número de salas que haya. La Corte Suprema es la encargada de estar aperturando o creando nuevas salas en todo el país por la misma necesidad del servicio, ¿verdad? Entonces, en la actualidad les decía, creo que hay 48 salas en todo el país, se integran por 3 titulares, uno es presidente y 2 son vocales, entonces son 144. Pero hay que elegir el doble de esos 144, que son 288. Y de esos 288, que es la lista, se manda al Congreso. El Congreso elige 144 titulares y elige las 2/3 partes de suplentes. O sea, serían 88 suplentes y los demás quedan fuera. Eso también lo encontramos en la Constitución. Leamos el 217 constitucional. ¿Quién ha pedido la palabra y que no le hemos dado la oportunidad? Sí, Carol. Artículo 217. Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría,
se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la presiden los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Gracias, Carol. Ahí está la comisión. Y Carol, aprovechando que está ahí, leamos el 218 para ver lo que dice que es la Corte la que manda a la comisión cuántas son las salas que funcionan en todo el país. 218. Muy bien, licenciado. Artículo 218, integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción. Gracias, Carlos. Hay algo importante, agradezco, que lo que hemos venido leyendo en la Constitución, si se dieron cuenta ustedes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen magistrados suplentes electos, no hay, ya son los 13 titulares nada más, pero tienen que siempre estar los 13. Si uno de ellos se enferma, si uno de ellos está de vacaciones, o si uno de ellos sale del país por razones de trabajo o de cualquier circunstancia, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para que no falten los 13? Pues la misma Constitución señaló que los magistrados de las salas de apelaciones que fueron electos pueden ser llamados para completar los 13, es decir, llama a la Corte, falta uno, faltan dos, pero a quienes se llama, generalmente se llama a los presidentes de sala para que vayan a completar. Y las salas sí tienen sus suplentes, porque además de nombrar tres titulares, eligen 2 suplentes. Y eso está en el artículo 222 de la Constitución. ¿Quién más nos ha ofrecido apoyarnos si no ha habido oportunidad? 222, que hemos señalado que es el último artículo de la Constitución que se refiere al organismo judicial. ¿Sí, Lilian? ¿Me escuchamos, Lilian? ¿Algún problema con internet tuvo Lilian? ¿Quién más ayuda? ¿Elisa? Artículo 222. Magistrados suplentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución, conforme lo disponga la ley del organismo judicial, siempre que reúnan los mismos requisitos de aquellos. Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que con tal categoría haya electo el Congreso de la República. Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares y la misma nómina. Gracias, Melissa, no tenga pena, Lilian, no se preocupe. Entendemos eso. Entonces, para elegir, que es el sistema como se integra en el caso nuestro, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, se integran las comisiones de postulación.
quienes entregan la nómina o la lista al Congreso de la República, y este se encarga de elegir a las personas que van a durar en sus cargos 5 años, pudiendo ser reelectos si así lo solicitan, y si las comisiones consideran que puede ir de nuevo en la lista, lo hará, y si el Congreso decide que pueden seguir como magistrados, los elegirá de nuevo, y si no, pues tomará otros en su lugar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? En lo que es la integración del organismo judicial a través de la elección del organismo legislativo. No, bien, entonces por hoy dejamos ahí terminada la clase en la que iniciamos, porque todavía falta mucho de los órganos jurisdiccionales, pero es la parte más extensa y que nos hemos enfrascado más en la Constitución. Sí, Carlos. Gracias, licenciado. Una pregunta. Esta Corte de Apelaciones es la que el Congreso tuvo que haber elegido hace 4 años y aún no terminan de elegir. Fíjese que sí, hace 3 años y medio casi que debió haber, pero debió haber electo a los nuevos, pero por las circunstancias que creo que no ignora nadie, ese periodo todavía no se ha podido elegir, ¿verdad? No sé qué va a pasar, porque el año próximo tendría que convocarse a una nueva comisión, o no sé qué irán a hacer, porque no se ha electo a los nuevos de la Corte Suprema y a los de la Sala de Apelaciones, ya de los 2 tribunales colegiados más importantes del país. Bien, entonces, gracias, vaya, Carlos. Entonces, pues hasta ahí llegamos el día de hoy. Les deseo una feliz noche, un buen provecho y un bonito fin de semana. Primero Feliz Dios. noche, licenciado. Licenciado. Solo les